primero, muchísimas gracias a quienes habéis organizado este acto. Sin quienes organizan los actos no habría estos momentos que creo que son fundamentales para que podamos compartir experiencias y para que podamos también rendir cuentas de también lo que hacemos en las instituciones, para que podamos decidir en común hacia dónde ir. Y también muchísimas gracias a los jóvenes de Fuenlabrada, y enhorabuena porque estáis montando ese espacio y mucho ánimo. Y bueno, a todos y a todas las que estáis aquí también muchas gracias. Bueno, ya queda nada para ir a la segunda vuelta de las elecciones generales, quedan 5 semanas, no queda nada y bueno, esta vez hemos decidido ir en una candidatura conjunta y yo creo que realmente nos va a permitir que juntos y juntas podamos superar a las demás fuerzas y podamos de verdad realmente ganar, ¿no? Que yo creo que es algo que es urgente y es necesario, y que lo pensamos todas y todas, supongo las que estamos aquí, que hay que echar ya de una vez a quienes han estado durante muchísimos años pensando en los intereses de unos pocos y no de las mayorías. Creo que no ha sido gratis llegar hasta donde estamos, y las oportunidades que tenemos, y la oportunidad que tenemos ahora mismo de cambiar las cosas. Ha costado mucho para la gente que decidió construir Podemos y construir esta herramienta. Ha costado mucho esfuerzo y muchas ganas también, pero muchas fuerzas que se han puesto en este proyecto. Pero no solamente para la gente de Podemos. Yo creo que sería irreal y sería falso pensar que estamos aquí gracias a Podemos. Ha sido muchas fuerzas las que ha puesto la gente que desde el 15M, desde hoy hace 5 años, unos días más de 5 años, salió a la calle y la verdad es que significó un cambio radical en nuestro país, simplemente porque la política la pusimos en el centro y dijimos que ya basta de que nos tomasen el pelo. Y también, ya que hoy estamos hablando de juventud, pero muchos y muchas de las que estáis aquí, aunque como dice Miguel, es una actitud, muchos y muchas de las que estáis aquí ya lleváis mucho tiempo luchando y no sois tan jóvenes, perdonadme esto. Y también dar las gracias y decir que no estamos aquí solamente desde el 15M o gracias al 15M y gracias a Podemos, sino también gracias a todas las personas que habéis luchado durante toda vuestra vida, durante muchos años, y os habéis opuesto a todas esas políticas de lapidación de derechos que han ido aplicando unos gobiernos y otros sucesivamente, ¿no? Como decía, estamos aquí, tenemos la oportunidad de ganar en las próximas elecciones, y realmente es urgente, porque aunque hayamos entrado en las instituciones y aunque hayamos conseguido muchos ayuntamientos, fundamentalmente en los que estamos intentando cambiar las cosas, no hemos podido cambiar realmente las políticas que se siguen aplicando y que ya nos ha dicho Bruselas que se van a seguir aplicando como no cambiemos las cosas. Ya están a la vuelta de la esquina. Se han pasado 2 años diciéndonos, precisamente porque estábamos en un ciclo electoral, que ya estábamos en una recuperación económica, que ya vamos a salir de la crisis, y lo que realmente vemos cuando ya pasa el ciclo electoral es que es falso todo eso, ¿no? Es que es falso. De todas maneras, la recuperación de la que nos hablaban era una recuperación en la que pensaban y pretendían que nos íbamos a acomodar a las condiciones a las que nos estaban diciendo que teníamos que vivir tras las reformas laborales, y con una creación de empleo de un 90% de empleo temporal, pretendían que nos acomodásemos a estas condiciones de vida y a esta supuesta recuperación, y lo que como digo, lo que vemos es que no es así, que viene Bruselas, que vienen las reformas, y que hay que plantar cara desde todos los lugares en los que estemos, no solamente desde el gobierno, que es fundamental para plantar cara a las políticas de austeridad, también desde los movimientos que tienen que acompañar y que obligar a que los gobiernos y las personas que estamos en las instituciones apliquemos políticas para la mayoría, pero también en Europa, porque como hemos visto en experiencias como en Grecia, o somos muchos y muchas las que estamos en Europa luchando contra estas instituciones europeas que se han demostrado totalmente antidemocráticas, o no vamos a conseguir hacer frente a las políticas de austeridad contra las mayorías sociales. Y en estos años en los que ha habido muchas luchas, pero sobre todo han sido años de neoliberalismo y de oscuridad antes de que estallase el 15M. En estos años han lapidado todos los derechos sociales que había costado tanto conseguir. ¿Y qué nos van a decir a los jóvenes y a las jóvenes que de derechos, ¿no? Porque realmente
nos han dejado. Fundamentalmente, yo por ejemplo soy parte de la generación en la que sí que nos habían prometido que tras estudiar una carrera, los que podíamos estudiarlo, porque en este país hay un 60-70% de personas de jóvenes que no acceden a la universidad, pero nos habían prometido a una generación que íbamos a tener trabajo estable, que íbamos a tener derechos, que íbamos a tener pensiones, que íbamos a tener sanidad, educación, etcétera, ¿no? Y resulta que justo cuando acabamos la universidad de repente nos damos cuenta de que no, que es falso, que no hay empleo, que hay precariedad y que no hay todos esos derechos que nos habían prometido. Las generaciones que vienen ya directamente no les han prometido nada, se ven en una situación en la que todo es precariedad y no hay ninguna seguridad, ¿no? ¿Todos los jóvenes están en la misma situación? No, la mayoría sí. Quiero decir con esto que siempre hablamos de la juventud. Yo creo que hay unos pocos jóvenes que se han salvado de la crisis, eso es verdad, que no son todos los jóvenes. Hay otros jóvenes, muchos también, como decía, mucha gente que no ha podido acceder a la universidad y como se refería Olivia, en estos barrios, aquí, yo no soy de aquí, ahora vivo en Puente Vallecas, pero no he vivido en Puente Vallecas toda mi vida. Muchas de las personas que viven en Fuenlabrada no han accedido a la universidad nunca y tampoco el sistema anterior, antes de las políticas de austeridad, les ofrecía una vida segura, ni un trabajo digno, ni nada de eso. Pero sí que ha pasado que muchos jóvenes se han precarizado y que la mayoría de los jóvenes han perdido sus condiciones, han perdido esas promesas precisamente que se les hacía, ¿no? Y es precisamente esa amplitud, esa mayoría de jóvenes la que tuvo que ver con la ruptura generacional que significa el 15M. Y en todo esto, como decías, por una parte se nos obliga o se nos pretende obligar a que nos adaptemos a las condiciones actuales de precariedad, de paro, de exilio, pero por otra parte también esto ha ido acompañado de toda una ideología y de todo un discurso de culpabilización hacia los jóvenes. Cuando salieron con el discurso en la televisión, con todos sus programas de los ninis, culpando a las personas que no podían ni trabajar ni estudiar, diciéndoles que eran unos vagos, también con conceptos como el de empleabilidad, que hace que seamos nosotros supuestamente los culpables, los que tenemos que cargar con el hecho de que no encontramos trabajo, como si yo soy empleable o no soy empleable. No tiene nada que ver que haya un 20% de paro y un 50% de paro juvenil, ¿no? Parece que con esos términos se nos culpa permanentemente a nosotros. Pero también con otras lindezas que han ido soltando durante estos años de crisis y cuando han ido aplicando esas políticas de austeridad. Por ejemplo, ahora, hace unos meses, Linde, el gobernador del Banco de España, decía que los jóvenes nos fuésemos acostumbrando y que teníamos que ahorrar para las pensiones. Para empezar, como si no lo supiésemos ya, que la situación es para no tener pensiones, pero por otra parte dice esto y sin embargo no hace ninguna referencia a la acción de las pensiones, el endurecimiento de las exigencias, fomentar con un discurso y con un discurso constante las pensiones privadas y fundamentalmente la precariedad que hace que tengamos que encadenar contratos precarios y que no podamos cotizar y por tanto si no se sostienen las pensiones es fundamentalmente porque la gente no puede cotizar a la seguridad social. El problema no es nuestro, el problema es de estas políticas que nos han llevado a esta situación. Por tanto, su regla y la que aplican es vosotros tenéis la culpa, tenéis que trabajar más años, tenemos que recortar más derechos y vamos a precarizar más, ¿no? Es una vez más culparnos de la crisis y decirnos que nosotros y nosotras vamos a cargar con la crisis. Pero por otra parte también hay ya una barbaridad que se está implantando en esta sociedad, que es que los jóvenes tenemos que trabajar gratis. Hace poco salieron unos datos que decían que entre el año 2013 y 2015 las prácticas en empresas, sean en forma de becario, extracurriculares o curriculares, habían aumentado un 250% en 2 años, desde el 2013 hasta el 2015. Y resulta que de todas las personas que están con un contrato de prácticas en una empresa, el 61% no cobra absolutamente nada, no es remunerada. O sea que ya hemos llegado a asumir, hemos llegado a que esta sociedad se vea como algo normal, el hecho de que trabajemos gratis y el hecho de que las empresas se puedan dar el lujo de despedir a personas con contratos estables, personas que ya llevan tiempo estudiando, trabajando y contratar a jóvenes en precario.
Y lo que nos han ofrecido en estos años por parte de los políticos y los grupos políticos que estaban en las instituciones, desde la crisis y desde las políticas desde que se empezaron a aplicar las políticas de austeridad, diciéndonos que estaban muy preocupados con la situación de los jóvenes, ha sido una cosa que es la garantía juvenil, que es el plan de empleo juvenil, ¿no? Es un plan que se aplica o que se lleva a cabo gracias a fondos de los fondos estructurales europeos, pero que sin embargo consiste básicamente en que las empresas no cotizan a la seguridad social, les sale gratis contratar porque de hecho pueden ahorrarse lo que sacan con un trabajador y llevárselo a otro trabajador. Básicamente se les paga 500 euros al mes por trabajador y sin embargo no hay ninguna exigencias ni condiciones para esas empresas, es decir, que contraten con un salario determinado, que contraten con unos derechos determinados, que contraten con una estabilidad determinada. Esa es la respuesta que se ha dado por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular a la precariedad juvenil, el plan de garantía juvenil, que no es sino favorecer que las empresas contraten gratis. Y llegados a este punto, no bastan con cambios pequeños, no bastan con políticas pequeñas que intenten solamente responder a la urgencia en la que estamos, que es una urgencia y una emergencia social, porque en este país hay cerca de un tercio de la población en riesgo de pobreza, sino que hay que llevar políticas de cambio estructural, porque o cambiamos el modelo productivo de esta economía o no vamos a cambiar nada y no vamos a tener derechos. Hay que derogar las reformas laborales, pero hay que cambiar muchas cosas más y, como decía, no basta con entrar simplemente en las instituciones, hay que llegar hasta las instituciones, pero se necesita también que nos acompañen movimientos, que construyamos movimientos y que construyamos que esté la gente presionando todas esas personas que están en las instituciones. El 15M, como decía, fue precisamente esa ruptura generacional. No es que me imagino que muchos y muchas de las que estáis aquí, que no sois jóvenes, también habéis participado del 15M. Fue una impugnación general al régimen político, fue un movimiento que se fue trasladando en diferentes movimientos, pero lo que sí que significa, y eso es verdad, es que hay una ruptura generacional, es decir, que a la mayoría de los jóvenes, los partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular ya no nos representan porque no han hecho políticas para que beneficien a la juventud, porque ya la juventud no se identifica con esos partidos y por tanto se ve como ahora mismo fundamentalmente los jóvenes votan a partidos como Podemos o como incluso Ciudadanos, ¿no? Creo que lo que implica que los jóvenes estemos en política y lo que implica que estemos participando en todos estos movimientos y también en Podemos es precisamente que es una garantía de cambio, no es la única garantía. Que estemos los jóvenes no significa que vayamos a ir hacia el buen camino. Creo que se necesitan muchas más cosas para que todo esto que hemos acumulado en estos años lleve a un cambio realmente y mejore las condiciones de la gente, pero sí que es necesario que los jóvenes, porque por una parte somos la avanzadilla, precisamente somos la avanzadilla de toda esa precarización del mercado laboral, toda esa precarización de la sociedad, toda esa pérdida de derechos, somos la avanzadilla de eso, pero por otra parte también somos la avanzadilla, como decía, de ese cambio político, ¿no? Y por tanto es fundamental que los jóvenes y las jóvenes estemos ahí. Y además también es irreversible, porque como decía, ese cambio generacional que hay fue el inicio, pero en estos años la política se ha puesto en el centro y la gente, las nuevas generaciones han vivido, han empezado, por ejemplo, el instituto, la universidad, con la política en el centro de las conversaciones, de las plazas, etcétera, ¿no? Esto es muy diferente a cuando yo empecé la universidad. Cuando yo empecé aquí nadie hablaba de política, todos los programas de televisión eran del corazón, pero ahora, sin embargo, los programas que hay por la noche, el sábado por la noche, por ejemplo, es de política. Eso es importante, es un cambio fundamental, porque hace que la gente nazca, o sea, que la gente crezca hablando de política y vinculándose a la política y vinculándose a la gente que tiene alrededor y a los problemas que le afectan. Y eso yo creo que es irreversible y que es fundamental, y por tanto creo que lo que hemos visto no es todo, que queda mucho más y que queda mucha más política que hacer.
Y fundamentalmente lo que ha pasado aquí es que el modelo económico ya no nos ha sostenido a los jóvenes y nosotros ya no sostenimos este modelo político, ¿no? Este régimen político. Pero sin embargo creo que es fundamental decir esto, que no basta con votar, que lo que estamos viendo también, por ejemplo en Podemos, es que muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes vota a partidos como Podemos o como Ciudadanos, y mucha parte del voto para Podemos es joven, pero no basta. Creo que es fundamental que se fomente la participación y que todos los jóvenes se empoderen y hagan política por su propia cuenta, ¿no? Que nadie haga política por nosotros porque resulta que cuando la hacen por nosotros la hacen contra nosotros. Y por tanto, por eso hemos también construido ya esto, hablando de concretamente lo que venía a contar también con respecto a la Marea Joven. En la Comunidad de Madrid, yo aparte de ser diputada de la Asamblea de Madrid, estoy en el Consejo Ciudadano de la Comunidad, que ahora hemos creado una forma de llamarnos, identificarnos, que se llama Marea Joven. Es que tenemos que alzar la voz los jóvenes en Podemos, que es fundamental favorecer la participación y la incorporación de muchos más jóvenes, porque realmente lo que nos damos cuenta es que seguimos teniendo un poco de déficit ahí, ¿no? Que se necesita mucho más. Entonces, lo que estamos haciendo fundamentalmente es intentar que en todos los barrios, en todos los círculos, haya espacios jóvenes donde los jóvenes se organicen como jóvenes y donde alcen la voz como jóvenes, porque es fundamental realmente para que también las políticas se hagan en la dirección que necesitamos y necesitamos todos y todas, ¿no? Entonces, básicamente, hemos constituido Marea Joven. Marea Joven es, como decía, un espacio, pero es el espacio del área, es una web también, y son todas esas comisiones que están en la Comunidad de Madrid de Jóvenes, en la que espero que os incluyáis. Y también, aparte de ser un espacio, somos un espacio que creemos que es fundamental participar en otro tipo de movimientos, ¿no? Pensamos que no solamente hay que quedarse dentro de Podemos, sino que hay que participar en movimientos juveniles que son fundamentales para el cambio que viene, ¿no? Por ejemplo, este sábado hay una manifestación que es Madrid para Todas, que es una manifestación que lo que dice es que fuera fascistas de los barrios de Madrid, porque realmente lo que está pasando últimamente es que cada vez hay más fascistas dentro de los barrios de Madrid y se necesita dar una respuesta. No puede ser que Madrid sea una ciudad donde andar con miedo, ¿no? Necesitamos un Madrid para todas, necesitamos un Madrid que no tenga machismo, que no tenga homofobia, que no tenga racismo, y un Madrid solidario, y por tanto creemos que es fundamental participar en estos espacios, y es fundamental que desde toda la ciudadanía demos respuesta a todas estas expresiones que se dan en algunos espacios que generan miedo y que no nos permiten vivir tranquilos, ¿no? Y nada, ya para acabar también os quería invitar al acto que hacemos el día 5, que vamos a organizar en Vallecas, ahí en el auditorio de Amos Acero, que es precisamente un acto de jóvenes que organizamos como Marea Joven y que tendremos conciertos. Entonces esperamos que todos y todas las que queráis os paséis por allí. Muchas gracias.